Estudiantes requeridos, tengan todos un buen día. Hoy vamos a trabajar el tema de genética. En ella vamos a ver las postulaciones de Gregorio Mendel, las conocidas llamadas leyes de Mendel. Vamos a ver a continuación de qué se trata cada ley y cuáles fueron sus experimentos para basarse en las leyes. Años, un monje austriaco llamado Gregor Mendel fue el primero en explicar las nociones básicas de la genética. Mendel diseñó experimentos para descubrir cómo se transmitían los caracteres en plantas de chícharos de la especie Pisum sativum. Mendel utilizó chícharos ya que eran baratos y fáciles de obtener, además de que ocupaban poco espacio y su tiempo de germinación era bastante corto. También generaban mucha descendencia y presentaban mucha variabilidad ya que mostraban distintos colores, formas y tamaños. De igual manera, esta es una especie autógama, es decir, se autopoliniza. Así, el mismo polen de las antenas de la flor cae sobre el estigma de la misma flor. Y la última razón es porque era fácil cruzar distintas variedades y evitar la autopolinización castrando a las flores de la planta. Las características de los chícharos que Mendel analiza son las siguientes. La primera de ellas corresponde a la forma de la semilla, que podía ser lisa o rugosa. El color de la semilla, que puede ser amarillo o verde. El color de la flor, que podía ser púrpura o blanco. La forma de la vaina, que podía ser lisa o rugosa. El color de la vaina, que de igual manera podía ser amarillo o verde. La posición de las flores, que puede ser axial o terminal. Y por último, el tallo de las plantas, que puede ser alto o corto. Y a partir de sus análisis estadísticos planteó la primera ley conocida como ley de la uniformidad, la segunda ley conocida como ley de la segregación y la tercera ley conocida como ley de la transmisión independiente de los caracteres. Gracias a su trabajo, Mendel es considerado el padre de la genética. Comencemos con la primera ley de Mendel, conocida también como ley de la uniformidad. Para esta ley, Mendel estudió la transmisión de un solo carácter, en este caso, el color de la semilla. En esta, Mendel cruzó dos plantas de raza pura, es decir, una de semillas amarillas con carácter dominante y otra de semillas verdes con carácter recesivo. Esta primera generación recibe el nombre de generación parental y corresponde a los organismos que se cruzan entre sí para obtener la descendencia conocida como primera generación filial. Así, de esta forma, las plantas de la primera generación filial, es decir, el resultado de esta cruza, fueron todas semillas amarillas, por lo tanto se obtuvo un 100% de semillas de color amarillo que dominaban sobre el verde. Por otro lado, con respecto al genotipo, podemos ver que se están cruzando dos plantas homocigotas, un homocigoto dominante, que en este caso está representado por el color amarillo, y un homocigoto recesivo, que en este caso se representa por el color verde. Así, de esta manera, el homocigoto dominante producirá únicamente gametos A mayúscula, y el homocigoto recesivo producirá únicamente gametos A minúscula. Estos gametos que se producen los podemos colocar en un cuadro conocido como cuadro de Punnett. Así, al momento de hacer la cruza de estos gametos, se obtendrá A mayúscula con A minúscula, A mayúscula con A minúscula, A mayúscula con A minúscula y A mayúscula con A minúscula. Por lo tanto, el genotipo de la primera generación filial será 100% de heterocigotos, es decir, organismos que tienen en su genotipo un carácter dominante y uno recesivo, y un fenotipo del 100% de semillas de color amarillo, ya que aunque los organismos tienen los dos caracteres, solo el dominante será el que se va a manifestar. En conclusión, en la primera ley de Mendel se cruzan dos variantes puras para un determinado carácter, y se origina descendencia uniforme tanto en genotipo como en fenotipo. Es por esto que recibe el nombre de ley de la uniformidad. La siguiente es la segunda ley de Mendel, conocida también como ley de la segregación. En esta ley, Mendel autofecundó las plantas híbridas obtenidas en la primera generación filial, gracias a que estas plantas son hermafroditas, ya que tienen tanto estambre como pistilo, y al hacer la cruza de la primera generación, obtuvo una segunda generación filial F2, de plantas con semillas amarillas y verdes en proporción 3:1. Así pudo observar que ese carácter recesivo, que en este ejemplo es el color verde de la semilla y que se encontraba oculto en la primera generación, volvía a aparecer en la segunda generación filial. Este descubrimiento confirma la idea de un carácter dominante sobre un recesivo. Por otro lado, con respecto al genotipo, podemos ver que se están cruzando dos plantas heterocigotas con genotipo A mayúscula, A minúscula y fenotipo correspondiente al color amarillo. Así, de esta manera, cada heterocigoto producirá gametos A dominantes o bien gametos A recesivos. Estos gametos que se producen los podemos colocar en un cuadro conocido como cuadro de Punnett, y así, al momento de hacer la cruza de estos gametos, se obtendrá A mayúscula con A mayúscula, A mayúscula con A minúscula, A mayúscula con A minúscula y A minúscula con A minúscula. Por lo tanto, el genotipo de la segunda generación filial es 50% de homocigotos, de los cuales la mitad, es decir, el 25% son homocigotos dominantes y el otro 25% son homocigotos recesivos. Y además, también se obtuvo un 50% de heterocigotos, es decir, organismos que tienen en su genotipo un carácter dominante y uno recesivo. Por otro lado, se obtuvo un fenotipo del 75% de semillas de color amarillo, ya que aunque los organismos tienen los dos caracteres, solo el dominante será el que se manifestará. En conclusión, en la segunda ley de Mendel se cruzan dos variantes híbridas y se obtiene descendencia no uniforme, tanto en genotipo como en fenotipo, y esto es debido a que cada alelo se separa y se distribuyen los gametos de forma independiente. Es por esto que recibe el nombre de ley de la segregación.
Por último, revisaremos a la tercera ley de Mendel, conocida como ley de la transmisión independiente de los caracteres. Hasta el momento, se ha trabajado únicamente con un carácter. En esta ley, Mendel comprueba si todas sus conclusiones se cumplían para la transmisión de dos caracteres hereditarios. Así, de esta manera, Mendel cruzó dos plantas de chícharos de líneas puras para dos caracteres, en este caso el color y la forma de la semilla. Él consideró una generación parental compuesta por una semilla amarilla y lisa dominante y otra semilla verde y rugosa recesiva. Al cruzarlas, obtuvo una primer generación filial en donde todas las semillas eran amarillas y lisas híbridas, así como se establece en la primera ley. Posteriormente, dejó autofecundar la primera generación y obtuvo la segunda generación siguiente. Te puedes dar cuenta que en este caso, los gametos que produce la primera generación al ser heterocigota son A mayúscula L minúscula, A minúscula L mayúscula y A minúscula L minúscula. Por lo tanto, estos son los gametos que vamos a colocar en el cuadro de Punnett. Por lo tanto, al hacer la cruza se obtendrá la siguiente descendencia. Te puedes dar cuenta que se obtuvieron combinaciones en la proporción 9-3-3-1. Es decir, se están obteniendo 9 semillas amarillas y lisas. Te puedes dar cuenta que estas tienen el carácter dominante tanto en el color como en la forma de la semilla. También se están obteniendo 3 semillas amarillas y rugosas. En este caso te puedes dar cuenta que se tiene el carácter dominante para el color, pero el carácter recesivo para la forma. De igual manera se están obteniendo 3 semillas verdes y lisas. En este caso se tiene el carácter recesivo para el color, pero se tiene el carácter dominante para la forma. Y por último se está obteniendo una semilla verde rugosa, es decir, una semilla con carácter recesivo tanto en el color como en la forma de la misma. Es decir, los alelos de un gen se heredan de forma independiente y se combinan al azar y de